Había un momento, en aquel tiempo remoto y polvoriento de la Galilea del siglo I, en que una niña dejaba de ser niña sin que nadie lo anunciara. No era una fiesta, no era una proclamación, era simplemente el instante en que su padre comenzaba a hablar con otro hombre sobre su futuro. Y ese futuro, en Nazaret, tenía una sola forma posible: el matrimonio. Nazaret era una aldea pequeña, tan pequeña que los historiadores modernos, después de décadas de excavaciones arqueológicas, calculan que sus habitantes en el siglo I de nuestra era no superaban los 500, algunos dicen 400. Era un lugar enclavado en las colinas bajas de la Galilea, rodeado de tierra caliza, higueras y olivos retorcidos por el tiempo. No había palacios, no había mercados suntuosos. Había casas de basalto y barro, hornos de piedra al exterior, pozos compartidos y una sinagoga donde los hombres leían la Torá en voz alta, mientras el olor a pan recién cocido se mezclaba con el del estiércol de los animales. Era, en todos los sentidos, un mundo sin adornos, y dentro de ese mundo, la vida de una mujer comenzaba a escribirse mucho antes de que ella tuviera voz para contarla. Desde que una niña podía caminar con firmeza, su educación ya tenía un destino trazado. No iba a la escuela, no aprendía a leer en la sinagoga. Eso era privilegio de los varones, que desde los 5 o 6 años acompañaban al rabino local para memorizar los pasajes de la Escritura. Las niñas aprendían en casa, junto a sus madres y abuelas, en ese espacio interior y callado que era el hogar. Y lo que aprendían no era filosofía ni historia, era sobrevivencia convertida en ritual. Aprendían a moler el grano. Esta era, quizás, la tarea más agotadora del día. Cada mañana, antes de que el sol terminara de salir sobre las colinas de la Galilea, las mujeres se inclinaban sobre la piedra de mano, 2 piedras circulares superpuestas, y comenzaban a girar. El trigo o la cebada se transformaban en harina con el peso de los brazos y la resistencia de la espalda. No era un proceso rápido. Podía llevar horas. El sonido de la muela girando era tan constante en Nazaret que cuando callaba significaba que algo estaba mal en esa casa. Aprendían también a amasar y hornear el pan en el tabún, ese horno de barro comunitario o familiar donde las hogazas se cocían directamente sobre las piedras calientes. El pan era el centro de toda alimentación. Sin pan no había comida. Sin la mujer que lo hacía no había pan. Aprendían a hilar y a tejer. El lino y la lana eran los materiales del vestido en aquella Galilea pobre. Una muchacha dominaba el uso del uso desde muy joven, girando el hilo con dedos ya entrenados para la tensión exacta. Luego el telar, ese aparato de madera que llenaba un rincón de la casa, donde se fabricaban los mantos, las túnicas, las fajas, ropa para el esposo, para los hijos futuros, para los ancianos de la familia. Toda la ropa que esa familia usara saldría de sus manos. Aprendían a recoger el aceite de oliva en la temporada de cosecha, a conservar las higueras secas, a preparar las lentejas con hierbas del campo, a salar el pescado llegado desde el lago. Aprendían las leyes de pureza ritual, las llamadas leyes de Nida, que regulaban con precisión casi médica los días en que una mujer podía o no podía tener contacto con su esposo, con los utensilios sagrados, con la preparación de ciertos alimentos. Estas leyes no eran opcionales. Eran parte de la respiración cotidiana de una familia judía observante. Y una mujer que no las conociera era una mujer que no estaba lista para el matrimonio. Y todo eso, moler, hornear, hilar, tejer, conservar, purificarse, rezar, tenía que estar dominado para cuando llegara el momento. Y ese momento, en Nazaret,
llegaba sorprendentemente pronto. Cuando una muchacha alcanzaba la pubertad, que en aquella época y clima ocurría generalmente entre los 12 y los 13 años, el proceso matrimonial podía comenzar formalmente. La ley judía, tal como fue codificada más tarde en la Mishnah, establecía los 12 años y un día como la edad mínima en que una niña podía ser comprometida. En la práctica de las aldeas galileas del siglo I, los acuerdos podían comenzar incluso antes, y la formalización del compromiso ocurría típicamente entre los 12 y los 14 años. Pero en esta historia no había romance. No había miradas cruzadas en el mercado, no había cartas perfumadas, no había encuentros secretos bajo los olivos al atardecer. El matrimonio en el mundo judío del siglo I era un asunto eminentemente legal. Era un contrato entre familias, un acuerdo que involucraba honor, propiedad, obligaciones religiosas y continuidad del linaje. Los sentimientos de la muchacha, si es que eran considerados, no eran el eje de la negociación. El eje era el mojar, el precio que el novio o su familia pagaba al padre de la novia, y los términos de la ketubá, ese contrato matrimonial que especificaba con exactitud los deberes del marido hacia su futura esposa. La ketubá era, en ese mundo antiguo, un documento extraordinario. Porque en un tiempo y en un lugar donde otros pueblos trataban a la mujer literalmente como propiedad del padre o del esposo, la ley judía exigía que el hombre se comprometiera por escrito a alimentarla, a vestirla, a tener relaciones conyugales con ella en los momentos prescritos, a tratarla cuando enfermara, a rescatarla si fuera tomada cautiva, a darle una morada digna, y a asegurar su subsistencia y la de sus hijos si él muriera primero. No era un documento de amor, era un documento de protección, y esa protección, por limitada que nos parezca desde la distancia de 20 siglos, era real, era concreta. Era lo que separaba a una mujer judía observante de las mujeres de los pueblos vecinos que no tenían ningún recurso legal frente al abandono o el maltrato. El proceso matrimonial se dividía en 2 etapas distintas, separadas en el tiempo. La primera era el erusín, el noivazgo formal, que en el siglo I podía durar entre varios meses y un año entero. Durante el erusín, la muchacha era legalmente esposa del hombre, aunque seguía viviendo en casa de su padre. Cualquier ruptura de ese vínculo requería divorcio formal, con todas las implicaciones legales y sociales que eso conllevaba. La segunda etapa era el nisuín, la entrada de la novia a la casa del esposo y el inicio de la vida en común. Entre esas 2 etapas, la muchacha de Nazaret vivía en una especie de umbral. Pertenecía legalmente a otro hombre, pero todavía habitaba el espacio familiar de su infancia. Ayudaba a su madre, continuaba con las tareas del hogar, quizás participaba en la cosecha de aceitunas o en la preparación de la lana para el invierno. Esperaba, y esa espera no era pasiva, era una preparación final, una última oportunidad para que la familia se asegurara de que estaba lista. Cuando llegaba la noche del nisuín, la noche en que el novio venía a buscarla, el mundo de esa muchacha se transformaba de manera absoluta e irreversible. El cortejo nupcial llegaba con antorchas y música. Los amigos del novio, las mujeres de la aldea, los parientes cercanos. Había cantos, había el sonido del jalil, esa flauta de caña que acompañaba todas las celebraciones en la Galilea. La muchacha, cubierta con un velo que ocultaba su rostro, símbolo de modestia y de la transición que estaba ocurriendo, era conducida bajo la jupá, la tenda nupcial que podía ser literal o simbólica, el espacio sagrado donde se pronunciaban los votos. Bajo esa tenda, con el cielo de la Galilea o el techo de barro como testigo, el hombre pronunciaba las palabras en arameo, Harei atmeku de Shet li,
eres consagrada para mí. Y ella lo aceptaba. La ley judía insistía en ese consentimiento. La tradición era clara: la mujer debía aceptar de libre voluntad. En la práctica de una aldea donde todos se conocían y donde la presión familiar y social lo impregnaba todo, ese consentimiento podía tener el peso real de una elección o el peso apenas formal de una formalidad. Dependía de la familia, dependía del hombre, dependía de la muchacha. No hay registro que nos permita saber con certeza cuántas de ellas llegaban a ese momento con genuina aceptación y cuántas con resignación callada. Lo que sí sabemos es que después de la ceremonia, la pareja se retiraba al aposento nupcial y que un amigo del novio esperaba afuera para recibir la señal de que el matrimonio había sido consumado. La sábana manchada era la prueba de la virginidad de la novia, y esa prueba era guardada por la familia como protección legal en caso de que algún día el esposo cuestionara el honor de su mujer. Cuando el novio salía para dar la buena nueva, la festividad comenzaba en serio, y la fiesta de bodas en Nazaret no era de una noche, era de 7 días. 7 días de comida compartida, de cantos, de las 7 bendiciones recitadas cada vez que el grupo se reunía a la mesa. 7 días en que toda la comunidad celebraba esa alianza nueva, y cuando terminaba la fiesta, la muchacha, ahora mujer y esposa, comenzaba la vida real. La casa donde vivía en el siglo I en Nazaret era, según lo que las excavaciones arqueológicas de los últimos 50 años han revelado, un espacio de dimensiones reducidas. Las viviendas de la aldea galileal eran generalmente de 1 o 2 habitaciones, paredes de piedra de basalto o caliza unidas con barro, pisos de tierra apisonada, techo de vigas de madera cubiertas con ramas y barro compactado. En algunos casos, un nivel superior accesible por una escalera exterior, un patio al frente o al costado, compartido a veces con animales domésticos, cabras, gallinas, un asno si la familia tenía recursos, y con el horno de pan al exterior para evitar que el calor hiciera inhabitable el interior durante el verano. No había agua corriente. El agua se cargaba desde el pozo o desde una cisterna familiar excavada en la roca. No había iluminación artificial sofisticada. Pequeñas lámparas de aceite de barro cocido, del tipo que los arqueólogos encuentran por decenas en los estratos del siglo I, que producían una llama tenue y humeante, suficiente para moverse dentro del cuarto, no para leer ni para trabajar con comodidad. Cuando el sol se ponía sobre las colinas de la Galilea, la jornada doméstica terminaba y comenzaba de nuevo antes del alba. El día de esa joven esposa nazarena seguía un ritmo que la arqueología, la literatura rabínica y los escritos de Flavio Josefo nos permiten reconstruir con bastante precisión. Se levantaba antes del amanecer. Lo primero era avivar el fuego, que se mantenía vivo o casi vivo desde la noche anterior, con ascuas guardadas bajo la ceniza. Luego venía la molienda. Ese sonido constante, ese giro repetitivo de piedra contra piedra que marcaba el pulso de la mañana en cualquier hogar de Nazaret. Después el amasado, el horneado, la preparación del desayuno, pan, aceite de oliva, tal vez algunas aceitunas saladas, dátiles si la estación lo permitía, agua o leche de cabra. Las comidas en esa Galilea pobre eran simples y repetitivas. Las lentejas eran la base proteica más accesible. Las habas, los garbanzos, los puerros y las cebollas completaban el plato. El pescado llegaba salado o seco desde el lago de Genesaret, a unos 30 kilómetros de distancia. La carne de cordero o cabra era una rareza reservada para las festividades. El aceite de oliva era el bien más preciado, el que se usaba para todo: cocinar, alumbrar, ungir, comerciar, y el vino, aguado y ácido según los patrones actuales, era la bebida cotidiana, porque el agua sin hervir podía matar.
Después del desayuno venía el resto del trabajo. Hilar si había lana pendiente. Tejer si el telar exigía atención. Ir al pozo, que en Nazaret era el punto de encuentro femenino más importante de la aldea. Allí, con las ánforas de barro sobre el hombro o sobre la cabeza, las mujeres hablaban, compartían, se informaban sobre los enfermos, sobre los nacimientos, sobre las tensiones entre familias, sobre los rumores que llegaban de Séforis, la gran ciudad cercana, la capital herodiana de la Galilea, o desde Jerusalén. El pozo era el único espacio verdaderamente público donde una mujer podía estar sin que eso fuera cuestionado. Era también, en cierta forma, el corazón social de la comunidad femenina. En ese mundo, el cuerpo de una mujer joven era también territorio de lo sagrado y de lo biológico, regulado con precisión por la ley y por la naturaleza. Las leyes de Nidá establecían que durante el período menstrual y por 7 días después, la mujer estaba en estado de impureza ritual, no podía tocar a su esposo, no podía preparar ciertos alimentos sagrados, no podía ir al templo. Al finalizar esos 7 días, se sumergía en la mikvé, el baño ritual de purificación, y recobraba su estado de pureza. Solo entonces la vida conyugal se reanudaba. Este ciclo, que hoy podría parecer restrictivo, tenía una dimensión práctica que los historiadores han señalado. Establecía periodos de abstinencia regulares dentro del matrimonio, lo que en una época sin ningún método anticonceptivo significaba que el ritmo de los embarazos, aunque no controlado, sí era moderado por la biología misma. Aún así, una mujer nazarena del siglo I que llegaba al matrimonio a los 14 años podía esperar, si sobrevivía, entre 6 y 10 embarazos en su vida reproductiva. Y ahí estaba la sombra más oscura de ese mundo. Dar a luz en el siglo I era, estadísticamente, uno de los actos más peligrosos que una mujer podía emprender. No había médicos en Nazaret. Había parteras, mujeres de experiencia que conocían las hierbas, las posiciones, los signos de alarma. Pero no había cirugía, no había transfusiones de sangre, no había antibióticos para las infecciones de puerperio, que eran la principal causa de muerte materna. Las estimaciones de los demografistas modernos que estudian la Palestina del siglo I calculan que entre el 3 y el 5% de los partos resultaban en la muerte de la madre. Un porcentaje que parece pequeño hasta que se multiplica por el número de embarazos. Una mujer que pariera 8 veces enfrentaba una probabilidad acumulada de muerte materna de entre 25 y 40%. La vida era hermosa y frágil al mismo tiempo, y los niños morían aún más. Las estimaciones arqueológicas y demográficas para la Palestina del siglo I sugieren que entre el 30 y el 40% de los niños no llegaban a cumplir 5 años. Diarrea, fiebres, infecciones respiratorias, accidentes domésticos. La difteria, que en ese tiempo no tenía nombre pero sí tenía efecto, podía arrasar con los niños de una familia en semanas. Una madre en Nazaret que tuviera 6 hijos vivos podía haber enterrado ya a 3 o 4 antes de alcanzar ella misma los 30 años. El duelo era una condición casi permanente de la maternidad en ese mundo. Pero la vida en Nazaret no era solo trabajo y dolor. Había celebraciones que estructuraban el año y daban sentido al tiempo. La semana judía tenía su ritmo marcado por el Shabbat, el sábado, que comenzaba al atardecer del viernes con el encendido de las velas por la mujer de la casa. Ese acto, la llama que la mujer sostenía entre sus manos extendidas y sobre la que recitaba la bendición, era uno de los pocos momentos en que el rol femenino se elevaba a lo litúrgico, a lo sagrado activo. El Shabbat suspendía el trabajo. Había una comida más abundante, vino bendecido, la lectura o escucha de la Torá,
el descanso que la ley mandaba. El año litúrgico traía consigo las grandes festividades, la Pesaj, la Pascua, que recordaba la salida de Egipto y que en cada hogar judío se vivía con una preparación de días: limpiar la casa de todo fermento, preparar el cordero, cocinar los panes ácimos, recitar la Hagadá, la Shavuot, la fiesta de las semanas, que celebraba la entrega de la Torá en el Sinaí y coincidía con la cosecha del trigo, la Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, cuando las familias construían enramadas en el patio o en el techo y comían en ellas durante 7 días, recordando los 40 años en el desierto. Estas festividades no eran solo religión, eran identidad. Eran el hilo que unía a esa muchacha de Nazaret con sus bisabuelos y con sus bisnietos todavía no nacidos. Una vez al año, si la familia tenía recursos, se hacía la peregrinación a Jerusalén para la Pascua. 3 días de camino desde la Galilea, en caravanas de aldeas enteras que viajaban juntas por seguridad y compañía. Nazaret quedaba a unos 150 kilómetros de Jerusalén. El camino pasaba por Samaria o bordeaba el Jordán. Era un viaje que mezclaba el cansancio físico con algo que los textos de la época describen constantemente como alegría. Subir al templo, ver sus muros, escuchar los cánticos de los levitas, oler el incienso. Era para esa muchacha que vivía en una aldea sin nombre importante, la experiencia más grandiosa que el mundo podía ofrecerle. Los registros históricos no guardan la voz interior de las mujeres de Nazaret. No escribieron memorias, no dejaron cartas. Sus nombres, en su mayoría, no sobrevivieron al tiempo. Lo que sobrevivió fue el marco legal, el arqueológico, el demográfico. Y dentro de ese marco, los historiadores reconstruyen probabilidades, no certezas, pero hay algo que los textos sí permiten inferir. El libro de los Proverbios, que esa muchacha escuchaba en las oraciones y en las conversaciones de su hogar, describía a la mujer virtuosa, la Eshet Chayil, con un retrato que no era de sumisión pasiva, sino de actividad incesante y de dignidad. Esa mujer compraba campos, comerciaba con mercaderes, vestía a su familia con sus propias manos, se levantaba de noche para dar de comer a sus criados. Y la última imagen, la más significativa, decía que la fuerza y el honor son su vestido, y se ríe del tiempo venidero. No era el retrato de alguien aplastada, era el retrato de alguien que sostiene su mundo. Y las mujeres que aparecen en los márgenes de los textos del siglo I, en los evangelios, en los escritos de Josefo, en la literatura rabínica, no son sombras. Son presencias concretas, hablan, exigen, cuestionan. Una mujer llega ante el rabino para pedir la separación de un hombre que no la trata como la que Ketubá manda. Una mujer lleva aceite al mercado y negocia el precio. Una mujer organiza el duelo comunitario cuando muere el anciano de la familia. Dentro de los límites de ese mundo, que eran reales y pesados, había espacio para la voluntad femenina. No siempre, no para todas, pero estaba ahí. La ocupación romana añadía una capa de tensión a todo lo anterior. Herodes Antipas, el tetrarca de la Galilea en los años en que Jesús caminó por esas tierras, era un cliente de Roma. Sus impuestos eran pesados. Sus proyectos de construcción, especialmente la ciudad de Séforis, reconstruida después de ser destruida en la represalia romana del año 4 antes de nuestra era, exigían trabajo y recursos que salían de las aldeas. Una familia de Nazaret pagaba el impuesto al tetrarca, el impuesto al templo, los diezmos religiosos. Se estima que la carga fiscal total sobre un campesino galileo podía llegar al 40 o 50% de su producción anual.
En ese contexto, una joven que se casaba con un artesano o un agricultor no se casaba con la promesa de comodidad. Se casaba con la promesa del trabajo compartido como única forma de sobrevivir. Y los soldados romanos estaban en los caminos. Las caravanas de mercaderes pasaban por la ruta real. Los idiomas se mezclaban en los mercados. El arameo de los galileos, el griego de los comerciantes helenizados, el latín de los centuriones. Nazaret era una aldea pequeña, pero no era un mundo cerrado. Era parte de un mundo en tensión, un mundo donde las expectativas mesiánicas hervían bajo la superficie de cada Shabbat, donde los predicadores del desierto reunían multitudes, y donde la pregunta de cuándo llegaría la liberación de Israel era una pregunta que se hacía en voz alta y con los ojos húmedos. Las mujeres de Nazaret tenían también su propio universo de solidaridad. Los partos se atendían entre mujeres. Los duelos se vivían entre mujeres. Las enfermedades de los niños se trataban con los remedios que las madres y las suegras habían heredado de sus madres y suegras. El conocimiento de las plantas medicinales, la hisopa, el aceite de laurel, la miel de abejas silvestres, la resina de bálsamo que venía del sur, circulaba en ese espacio femenino. Era una medicina sin nombre académico, pero era real, era lo que había. En el pozo, en el molino comunitario cuando lo había, en el horno compartido del patio, se construía una red invisible pero sólida de apoyo mutuo. Si una mujer caía enferma, otra cuidaba a sus hijos. Si una familia perdía la cosecha, los vecinos compartían lo que tenían. La supervivencia en Nazaret era comunitaria o no era, y las mujeres eran el tejido conectivo de esa comunidad. La expectativa de vida de esa mujer era de aproximadamente 35 a 40 años, si tenía suerte. No era que la vida fuera corta en el sentido en que hoy lo entendemos, era que era densa, comprimida. Cada año equivalía a varios años en términos de responsabilidades acumuladas. Una mujer de 25 años en Nazaret podía haber parido 4 veces, enterrado a 2 hijos, cuidado a un suegro enfermo, sobrevivido a una hambruna de 1 año, pagado impuestos con lo que debería haber sido la reserva de alimentos para el invierno, y sin embargo, todavía levantarse antes del alba para girar la piedra de mano y hacer el pan de cada día. No es que el amor no existiera en ese mundo. Los textos lo confirman. El Cantar de los Cantares, uno de los libros más antiguos y más extraños de toda la escritura hebrea, es un poema de deseo y amor conyugal que las mujeres y los hombres de Nazaret conocían de memoria. El amor entre esposos era valorado dentro del judaísmo del siglo I. La intimidad conyugal no era solo procreación, era un deber sagrado del esposo hacia su esposa, un mandamiento llamado oná, que la ley describía con una delicadeza sorprendente para su tiempo. El esposo estaba obligado a conocer a su esposa, a darle placer, a no tratarla con indiferencia. La realidad, claro, era tan variada como el número de hogares en Nazaret. Había esposos que cumplían ese mandamiento con ternura y había quienes lo ignoraban. Había matrimonios construidos sobre el respeto mutuo y había matrimonios sostenidos solo por la imposibilidad práctica de la separación. El divorcio existía en la ley judía, pero era un instrumento casi exclusivo del hombre. La mujer podía pedir la separación ante el tribunal rabínico si el esposo no cumplía sus obligaciones de la ketubá, pero el hombre seguía teniendo la llave legal del proceso. Una mujer divorciada en Nazaret volvía a la casa de su padre si éste vivía, y el peso social era real, aunque la ley la protegiera en el papel. Lo que queda de ese tiempo, 2000 años después, no son los nombres de esas mujeres, no son sus palabras, son sus casas. Apenas esas habitaciones de piedra que los arqueólogos desentierran con pinceles finos en las colinas de la Galilea.
Son sus lámparas de aceite, son sus pesas de telar, son los huesos de sus cuerpos, que los antropólogos físicos estudian para saber cuántos años tenían cuando murieron, cuántos partos tuvieron, qué enfermedades sufrieron, qué tan pesado fue el trabajo sobre sus columnas y sus articulaciones. Y lo que esos huesos dicen cuando se les escucha con paciencia científica es que esas mujeres trabajaron de manera extraordinaria, que sus espaldas cargaron más de lo que cualquier cuerpo debería cargar, que muchas murieron jóvenes, que sus hijos murieron a veces antes que ellas, que el mundo en que vivieron era duro y bello y lleno de fe de una manera que no tiene equivalente simple. Una muchacha de 14 años prometida al matrimonio en Nazaret en el siglo I no era una víctima en el sentido simple del término, aunque tampoco era libre en el sentido que hoy conocemos. Era una persona de su tiempo, formada por las leyes de su pueblo, por la tierra de su aldea, por los rezos de su sinagoga, por el peso de la piedra de mano que giraba cada mañana antes del amanecer. Era parte de un mundo que funcionaba con sus propias reglas internas, que tenía su propia dignidad, sus propias formas de amor y de resistencia y de alegría. Y ese mundo pequeño y polvoriento y sagrado de la Galilea del siglo I, es el que dio forma a las historias que todavía hoy hacen llorar y pensar a miles de millones de seres humanos en todos los rincones de la tierra. No fue un accidente. Fue el fruto de manos de mujer que molieron el grano, que tejieron el lino, que encendieron las velas del Shabbat en la oscuridad y que con cada uno de esos gestos, sin saberlo, sostuvieron el mundo. Y si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte hasta el final. Esta historia no se cuenta en los libros de texto ni aparece en las películas, pero es real. Es la historia de personas que existieron de verdad, que amaron y sufrieron y vivieron en esa tierra hace 2000 años. Si te pareció valiosa, deja tu like, suscríbete al canal para que estas historias sigan llegando. Y cuéntanos en los comentarios qué parte de esta vida te sorprendió más. Nos leemos ahí abajo.